Hola a todos, bienvenidos a La Maleta de María. Yo soy Linda Bustamante, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. En la actualidad también trabajo como periodista y presentadora de noticias. Hoy es un gusto para mí estar aquí con ustedes y contarles un poco más de Número Cero. Ese es el libro del que hoy vamos a hablar. Fue la última obra de Umberto Eco, publicada en el año 2015, un año antes de que este reconocido escritor lamentablemente falleciera. Pero para comenzar a hablar de este libro es importante conocer al autor. Umberto Eco fue un escritor, novelista, profesor, filósofo, crítico literario y semiólogo nacido en Italia. Él es un referente y lo seguirá siendo para muchas universidades. Sus escritos, sus ensayos de semiótica, semiología son casi que una consulta obligada para el mundo de la academia. Ahora sí, vamos a hablar de Número Cero. Cero escrito con Z, ese es el título original. La primera edición es de abril de 2015, también en esa misma fecha se imprimió en Colombia. Fue traducida en castellano para todo el mundo por Elena Lizano Miralles. Así que de una vez vamos a comenzar. El libro inicia una mañana del sábado 6 de junio de 1992, exactamente a las 8 de la mañana en Milán, Italia. Colonna es el protagonista de Número Cero. Él se levanta ese día con la sospecha de que alguien entró a su casa buscando algo que tal vez él podía tener en su poder. Fue una molesta gotera que siempre había tenido en su casa y que en la mañana de ese día no escuchó el aviso para intuir que un extraño pudo haber ingresado y cerrado la llave que permite el paso de agua en toda la casa. Esa molesta gotera que sonaba como glu, glu, ya no estaba. Así que él dijo, ¿qué pasó? Y se fue a preguntarle a una vecina si conocía algo, si sabía si alguien había entrado a su casa. Pero no. Así que le quedó la sospecha de qué pudo haber pasado. Y fue ese el aviso de una historia que ya se va a desatar, que ustedes van a conocer, para saber muy bien qué le pasó a este periodista. En abril y a sus 50 años, Colonna recibe una extraña propuesta de un señor llamado Simeí para convertirse en el redactor jefe de Domani, un diario que se adelantará a los acontecimientos pero a base de suposiciones y eso sí, mucha imaginación, sin reparar casi en el límite que separa la verdad de la mentira, incluso chantajeando de paso a las altas esferas del poder. Pero ¿quién estaría interesado en cometer algo así? Commendatore, que en español traduce comandante. Commendatore Vimercate. Ese era el nombre de un propietario de decenas de hoteles en toda la costa adriática italiana. Muchas residencias para jubilados e inválidos, alguna cantidad de negocios que además iban de boca en boca, alguna televisión local, teletienda y cosas por ese estilo. Él era el interesado en crear ese diario, con el que buscaba entrar en los altos círculos de las finanzas, de los bancos y de los grandes periódicos, para poner en apuros a las esferas del poder. Simeí era el encargado de elegir a un pequeño grupo de periodistas o redactores para trabajar en Domani. Domani, en italiano y en español, significa mañana. Volvamos entonces a Simeí, quien tenía esa tarea y esa misión de encontrar a esos redactores que se encargarían de hacer el número cero. Y aunque él tiene esa misión bajo cuerda, también quiere empezar a escribir un libro que cuente toda esta aventura en caso de tener problemas con el commendatore, con la justicia o quedarse por fuera del negocio, y que el producto final fuera algo así como las memorias de un periodista. Pero para hacer realidad su propósito, Simeí, quien tenía conocimiento para hacer este tipo de periodismo, pero no estaba dispuesto a invertir su tiempo escribiendo un libro y tampoco se iba a manchar las manos, busca a Colonna para que sea él quien escriba el libro que finalmente será firmado por Simeí como autor. Y al mismo tiempo busca a Colonna para que él sea el jefe redactor de Domani, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Eso sí,
El contrato para escribir el libro sería un secreto entre ellos dos. Por nada del mundo, Commendatore se podía enterar de esta situación. Simei, un personaje que jugaba en doble vía. Antes de saber qué pasó, conozcamos un poco más a Colonna, el protagonista, un hombre divorciado a quien su ex esposa consideraba un perdedor. Nunca logró sacar la licenciatura, sin embargo era periodista en algunos periódicos de poca monta. La mayor parte del tiempo la dedicó a traducir libros del alemán, y es justo a esa labor a la que él culpa de no haber terminado su carrera como profesional. Colonna podía pensar que era un perdedor, pero él no era un perdedor cualquiera. Él decía, abro comillas, los perdedores y los autodidactas siempre saben mucho más que los ganadores. Si quieres ganar, tienes que concentrarte en un solo objetivo, y más te vale no perder el tiempo en saber más. El placer de la erudición está reservado para los perdedores. Cierro comillas. Finalmente, Colonna, en medio de su fracaso, decide aceptar el reto y todo comienza el lunes 6 de abril de 1992. Tengan muy presente esta fecha. Al día siguiente, y luego de haberse comprometido con esta peligrosa encomienda, Simei reúne el grupo de redactores que trabajará para Domani, con la coincidencia de que ninguno de ellos es un periodista brillante o reconocido. Por el contrario, todos son de bajo perfil y con seguridad eso era lo que necesitaba Simei para no levantar sospechas y para que todos aceptaran sin protestar o exigir mucho a cambio. A fin de cuentas, quien financiaría el proyecto, Commendatore, no era más que un avaro con ganas de poder. El equipo quedó conformado por Maía Fresia, este personaje que llega a refrescar la historia de Número Cero. Es una mujer de 28 años, soltera, casi licenciada en Filosofía y Letras, colaboradora de una revista de esas que llaman Del Corazón, que cuentan chismes y que persiguen famosos con los paparazzi, que se inventan historias o que incluso le pagan a personas, a famosos, para que se dejen ver por ahí dándose un beso en un paseo cogidos de mano, con el fin de vender. Romano Braggadoscio era otro de los personajes, un hombre con un apellido bastante particular porque Braggadoscio, traducido al español, significa fanfarrón. Y es que su abuelo fue un bebé abandonado que llegó a un ayuntamiento donde elegían a placer el nombre y apellido que llevarían los expósitos. Él es un especializado en revelaciones sensacionalistas y trabaja incluso para una de las revistas del Commendatore. Recordemos que Commendatore tenía algunas revistas, televisión local, pero quería poder. Los otros cuatro son Cambria, un reportero amarillista, Lucidi, un periodista colaborador de los servicios secretos, Palatino, quien venía de una larga carrera en semanarios de pasatiempos y crucigramas, y Costanza, quien había trabajado como corrector de algunos periódicos, pero para esa época este era un cargo que ya iba desapareciendo por la cantidad de hojas que ya tenían los periódicos y era casi que imposible que alguien lograra corregir a tiempo lo que iba a salir al día siguiente. La labor de todos ellos en Domani no era publicar noticias de la fecha actual, sino irse a una fecha pasada, y como ya tenían conocimiento de lo que había pasado anteriormente, escribirían desde el número 0 en adelante como si hubieran sido publicados en ese momento de la historia, adelantándose a los acontecimientos, sacando análisis diferentes a los de otros periódicos para ganarse el prestigio y si en algún momento llegara a estar en manos de su público de interés, que a propósito les cuento que eran ciudadanos de Italia sin mucha preparación, clase media, sin intereses por ilustrarse, pero que con sus votos y opiniones eran presas fáciles de las jugadas políticas y además pieza clave muy importantes. Todo este equipo, todos ellos, pasaron muchos días juntos en la sala de redacción de Domani. Cada uno tenía sus propuestas, unas eran aceptadas por Simei, que a fin de cuentas lideraba todo este proyecto, y otras, como las de Maía Fresia, solo recibían burlas, pues al parecer los hombres del equipo eran bien machistas y en ocasiones despectivos. Colonna y Braggadoscio
se volvieron más cercanos, al punto de que Braggadocio decidió contarle a Colonna una investigación que escondía secretos ocultos de la CIA, del Vaticano y de la vida de Mussolini, quien fue un político militar y dictador que llevó al poder al Partido Nacional Fascista, Benito Mussolini, colaborador y seguidor de los nazis, durante el periodo conocido como el fascismo italiano, que finalmente colapsó en la Segunda Guerra Mundial. Ahí la historia comienza a ponerse muy interesante, porque Braggadocio tenía serias sospechas de que el Duce, como también se le conocía a Mussolini, no había muerto como se dio a entender en los años 40, sino que tenía un doble a quien asesinaron cruelmente en una reconocida plaza en Italia, mientras el verdadero Duce, con ayuda de otros dictadores, partidos aliados al fascismo e incluso a la Iglesia Católica, se fue a Argentina para esconderse y seguir gestando su ideología. Esa era la idea que tenía Braggadocio y era lo que estaba investigando. Mientras este periodista, quien no se llevaba para nada bien con María Fresia porque pensaba que ella tenía cierto grado de autismo y le contaba a Colonna, le decía: mira, fíjate en ella, tiene un grado de autismo, ella piensa que todos pensamos lo mismo que ella, se queda mucho tiempo pensando un mismo tema. Mientras él tenía esta situación, sigue descubriendo más información que lo llevaría a una gran revelación. Le contaba a Colonna los detalles sobre el gran pez que estaba persiguiendo. Colonna, por su parte, se enamora de Maía, esa mujer que, según Braggadocio, tenía un grado de autismo, quien, a pesar de ser muy joven, recordemos 28 años, y Colonna 50, corresponde a las pretensiones y en medio de la trama viven una historia de amor, y es ella quien se convierte en la consejera de Colonna. El día que Braggadocio aparece muerto, a principios de junio, se habían completado apenas 3 meses y Domani tuvo que desaparecer. Pues supuestamente fue Lucidi quien descubrió que Braggadocio estaba a punto de revelar algo grande, y recordemos que este periodista era un colaborador de los servicios secretos, pero Simeí lo tenía en la sala de redacción porque creía que en algún momento esto le iba a servir. Hasta aquí la historia ya se puso color de hormiga, porque no esperábamos que Braggadocio fuera a ser asesinado con un arma blanca, y su cuerpo fue encontrado en una plaza muy cerca a donde ellos trabajaban, a donde estaba la sala de redacción de Domani. Esto, por supuesto, le da un giro a la historia que hasta ese momento iba muy orientada a toda la investigación que estaba adelantando Braggadocio, lo que él le contaba a Colonna sobre este tema y la historia de amor que nace entre Colonna y Maía. Ellos dos, por su parte, huyen a una pequeña casa que ella había heredado y que estaba lejos del centro de Milán. Allí, mientras Colonna piensa que lo van a asesinar por conocer lo que estaba adelantando o investigando Braggadocio, piensa en lo que sucedió aquella mañana del 6 de junio de 1992. Así fue como comenzamos esta historia también. En esa fecha, cuando él se levanta en la mañana y sospecha seriamente que alguien usurpó su casa buscando quién sabe qué. Maía y Colonna se quedan por un buen tiempo en la casita de campo y un día cualquiera ven en televisión, exactamente en la BBC, la historia casi que igual a la que estaba preparando Braggadocio. Y Maía convence a Colonna que, una vez conocida dicha historia, él ya no debía de temer por el público. Y aquí Maía hace una reflexión que sin duda hoy en día aplica para todo el público, para la opinión, para las masas. Ella decía que una vez el público conoció una noticia de ese tamaño, de ese impacto, como lo que pudo haber ocurrido con Mussolini, esa sospecha de que él se fue para Argentina, de que tal vez estaba vivo, o todo lo que se gestó en esa época del fascismo y que todavía se recuerda en Italia. Ella dice que el público conoce esto, pero luego lo olvida, lo normaliza, lo hace parte de su cotidianidad. Número 0 es entonces ese libro que todo periodista debería leer para comprender cómo en muchas ocasiones la prensa es manipulada a favor de una persona, una empresa o de un interés propio.
El periodismo es muy importante para el funcionamiento de una sociedad, para hacer el control al poder, pero muchas veces y por desgracia termina arrodillado a ese poder. Y quienes van en búsqueda de la verdad no siempre llevan la mejor parte, tal y como le ocurrió a Braggadocio. Y que también muchas veces no saberlo todo, como lo decía Colonna en su frase que lo decíamos al inicio, que a veces perder es ganar, porque él ganó su propia historia de amor, él ganó un nuevo comienzo y hasta dinero en Domani para poder comenzar una nueva vida. La obra refleja muy bien también cómo a través de la narrativa de Umberto Eco el lector se puede ir imaginando cada espacio, cada momento y cada personaje. Las descripciones son muy enriquecedoras y nos ayudan a comprender la vida y la historia del siglo XX, sobre todo lo que ocurrió en Italia, en Europa, pero cómo todo esto también estaba conectado con el resto del mundo, cómo Estados Unidos también tenía sus intereses, los alemanes, cómo Latinoamérica también se ve golpeada con toda esta situación. Un libro muy recomendado, una crítica al periodismo, y por eso hoy queríamos compartir con ustedes en La Maleta de María número 0. En nuestra próxima edición les vamos a contar un poco más de los personajes. ¿De quién hablaremos? Bueno, no se pierdan el próximo capítulo aquí en La Maleta de María. Me despido, yo soy Linda Bustamante, deseándoles a todos un feliz día.